Buenos días, amados hermanos, para darle una palabra de aliento de parte del Señor, conforme a su voluntad. Ustedes saben que mi llamado es a estar completamente muerta para que viva Cristo, completamente muerta para que viva Él, para su gloria y honra. La palabra se va a tratar sobre orar sin cesar. Y esto debe de estar relacionado a lo que es una intersección, que Dios busca intercedores. Vamos aquí a tratar el tema, cómo nosotros tenemos que orar por nuestros hijos. Pero si oramos por nuestros hijos, ¿cómo Dios nos manda a nosotros a orar por sus hijos de Él, que son nuestros hermanos? Entonces, el tema va a abarcar varias cosas, pero específicamente la intersección. Voy a comenzar diciéndole que debemos de orar sin cesar. Hay muchas personas que dicen que no debemos de ser tan espirituales, pero la palabra me dice que debemos de buscar a Dios en espíritu y en verdad. O sea que no lo podemos buscar en la carne, sino de manera espiritual. Y aunque vivimos en la carne, dice que somos peregrinos, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces, todo mi pensamiento y todo lo que voy a hacer tiene que estar relacionado a mi Cristo. Le voy a leer una parte de la Biblia que dice en, en Ezequiel 20, que nos habla que Dios estaba buscando a ver si encontraba a alguien que se pusiera a interceder para, para que no llegara el juicio de Dios. Eso está en Ezequiel 22:30, que lo estamos buscando para la gloria de Jehová Jesús, Espíritu Santo. Amén, amén. Y nos dice así. Y busqué, la palabra de Dios será en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén. Y busqué entre vosotros hombre que hiciesen vallardo y que se pusieren en la brecha delante de mí, a favor de la tierra. Dios está buscando intercesores, amén, amén, que tengan relación con Él, que lo busquen en lo secreto, que hagan oración e intercedan por los demás hermanos de la fe. Si usted intercede por su hijo, usted tiene que interceder también por esas personas que Dios le pone. Si Dios le pone a orar por alguien, usted puede hacer los planes del enemigo, Dios usándolo a usted y orar por una persona X en un momento determinado. Entonces Dios quería a alguien que orara, intercediera, alguien que estuviera bien ante sus ojos, alguien que andara en santidad poco a poco como a Dios le agrada, porque el que nos santifica es Dios, el que lava nuestras manchas es Dios, el que justifica nuestro pecado es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos pecadores, pero tenemos que tratar de andar como a Dios le agrada, dejar lo que a Dios no le agrada, para hacer su voluntad. Es morir al yo y a los deseos y los placeres de este mundo para comenzar a mirar arriba a lo que Dios quiere que te enfoque en realidad. Entonces dice la palabra que busqué entre ellos hombre que hiciera vallardo y que se pusiera a la brecha delante de mí, o sea, a Dios, a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Pero tristemente, dice el Señor, no lo hallé, no lo hallé. Entonces, para que veas que nosotros tenemos que interceder, aquí tenemos un ejemplo de, de Pablo. Pablo fue una persona que predicó mucho la palabra. Él se llamó el apóstol menor porque él no conoció a Jesús, pero tuvo un encuentro tan hermoso para predicar la palabra a los gentiles y a todas las personas que Dios le puso, inclusive a los mismos judíos, pero él fue llamado el profeta de los gentiles. Amén, amén, y padeció mucho. Entonces, si las personas, nosotros los hijos de Dios, padecemos tanto por el Evangelio, ¿cómo no vamos a acostumbrar a un Evangelio cómodo? Que como a mí no me pasa nada, yo voy a la iglesia, trato de hacer lo que a Dios le agrada, ya yo estoy bien. Cuando hay tantos hermanos en Nigeria que están siendo asesinados por proclamar la fe en Cristo, y en esa parte de Asia también hay personas que están proclamando a Cristo, están siendo mártires. Entonces nosotros aquí no vamos a quedar solamente sentados, sin orar, sin interceder, ni siquiera por los hermanos que están aquí, cuando allá luchan hasta por tener una hoja de la palabra de Dios.
Amados hermanos, no es un evangelio cómodo ni un evangelio light, es un evangelio de intersección, es un evangelio de luchas espirituales, es un evangelio que estamos peleando por las almas para que vengan a Cristo. Nosotros oramos, intercedemos, pero es Cristo que hace todas las cosas, porque esto se trata de Papá Espíritu Santo, eso no se trata de gente, eso es Dios que pone tanto el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, aquí nos dice, en Gálatas, nos dice, eh, la gloria es para el Señor, nos dice en Gálatas 4, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiarle de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, él está sufriendo dolores de parto, porque aunque enseñaba la palabra con denuendo, posiblemente no veía el resultado que él quería, pero él gemía, él era un intercesor y su palabra habla de intercesores. Entonces, para que ustedes sepan lo que es un intercesor es una persona que Dios elige conforme a su voluntad para orar, lo pone como columna para orar por su familia, para orar por su hogar, para orar por sus hijos, para orar por su esposo, también por la iglesia. Y después, cuando Dios lo va subiendo poco a poco, en niveles más intensos, lo pone a orar, interceder en el lugar donde usted se encuentre a trabajar. Comienza a interceder por personas que usted ni siquiera conoce. Pero si Dios le pone a orar, usted tiene que orar conforme a Dios le agrada. Y cuando usted se entra a orar por una persona, se entra en la vida espiritual de esa persona y usted va a luchar como guerrero del Señor en batalla, orando de rodillas para interceder por esa alma que Dios le puso a usted a orar. Y Dios, a través de su oración, deshace la obra que el enemigo quiere hacer en esa persona. Amén, amén. Con esto me voy a una parte que dice del nuevo pacto. Si ustedes quieren lo pueden leer, pero yo le voy a pasar nada por encimita. Es Jeremías 31 del 15 en adelante, el nuevo pacto que se trata con nuestro Señor Jesucristo. Y hay una parte muy interesante que dice aquí. Así ha dicho Jehová, la palabra de Dios será en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová. Voz fue oída en Ramia, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Recuerde que había dado una prédica. Raquel simboliza la iglesia. Y yo le había hablado, según el Señor me dio a entender, sobre la hermana de Raquel, que era Lea, y Raquel, representando Lea, el pueblo de Israel, y Raquel, el nuevo pacto. Y justamente cuando dice del nuevo pacto, o antes de decirlo, le hace Jeremías. Ya hace años que pasó lo de Raquel, pero Raquel vuelve a la Biblia en Jeremías. Y entonces aquí dice el Señor que llora por sus hijos, gran lamento, y no quiere ser consolada porque sus hijos perecieron. Son esos hijos espirituales que están en el mundo encadenados y que nosotros como iglesia, hijos de Dios, tenemos que orar sin cesar para que esos hijos vengan. Le voy a dar uno de los sueños porque también yo estaba preocupada porque muchas veces oro sin cesar por mi hijo, por mi esposo y por mucha de mi familia. Y a veces la carga se me vuelve pesada en el sentido que son 15 años y quizá no veo los resultados, pero esto no es por vista. Señor me lo dio a entender, esto es por fe, no por vista. Amén, amén. Le dejo lo de Raquel aquí. Si ustedes quieren, se pueden buscar la prédica. Raquel llora por sus hijos. Y ahí le dará más explicación de lo que le estoy hablando. La necesidad de orar sin cesar, la misma palabra lo dice. Y hay muchas personas que dicen que no debemos de ser tan espirituales. Entonces, dígame usted, ¿hago caso a lo que dice la palabra o hago caso a lo que me dice el hombre? Ahí se la dejo. Amén, amén. Anoche me acosté agradecida con el Señor
pero a la vez me sentía triste. Y a la vez que me sentía agradecida, no entendía por qué me sentía triste, pero el Señor sí se puede sentir de las dos formas. Porque le voy a decir, la verdad es que sí se puede, pero en este momento me siento agradecido por todo lo que Dios ha hecho en mí. Dios me ha cuidado, Dios me ha protegido, hasta de comida embrujada que sin querer he comido y me ha salvado. Y tengo un testimonio que más adelante diré un, una prédica, si así Dios lo permite, pero ya he dado testimonio por WhatsApp a muchas personas sobre este tema. Amén, amén. Pero yo me siento gozosa y agradecida por el Señor porque estoy enamorada de Él, porque yo veo cada momento cómo Él me salva, cómo Él me rescata, cómo a veces estoy tan caída que no puedo nada y cómo Él poco a poco me levanta. Entonces no tengo forma para agradecerle a Él todo lo que Él ha hecho en mí. Y entonces me siento triste porque muchas veces yo le hablo tanto a mi bebé de la palabra y le digo, Hanle, mira a la iglesia, Hanle ora, Hanle oraste, Hanle esto, y no encuentro la respuesta, pero ese niño mío tiene un conocimiento grandísimo que todavía yo no lo sé, pero me sorprende cuando me habla y Dios lo usa mucho a él, hablarme a mí y esas palabras me llegan. O sea, él tiene un don innato que todavía no lo ha desarrollado porque eso es en el tiempo de Dios. Eso no es usted ni soy yo, eso es Dios. Pero yo sé que Dios lo usa mucho, pero yo a veces me siento triste porque le digo, Señor, yo lo veo tan entretenido ahí en las cosas, pero es que Él es joven, Él es un niño todavía. Entonces me sentí triste y le dije, Señor, ¿qué he hecho mal? He tratado de enseñarle tu camino y las distracciones de la juventud lo hacen hacer otra cosa. Lo digo con tranquilidad. La verdad, no sé cómo actuar, Señor. Comencé a decirle al Señor esto. Entonces, el Señor, yo estaba orando y después lo que hice fue que me acosté. Entonces, estaba en la almohada. Cuando estuve en la almohada, sentí al amado. No estaba en la almohada, estaba en los pechos mismos del Señor. Gloria a Dios que lo sentí así. Y me di cuenta que estaba al lado de él. En ese momento pensé que él venía a buscarme para ya llevarme con él, pero me llevaba con él y yo me iba feliz con el amado, pero me sentía triste porque mi hijo todavía yo no lo veía predicando, entre otras cosas. Entonces el Señor me agarró y yo tendí mis manos porque pensaba que me iba allá para el cielo con él. Y él lo que hizo fue que me trasladó y me llevó a un lugar y en ese lugar encontré una persona y le estaba predicando la palabra, pero él me miraba y no hizo nada. Otros postraban atención como mirándome, pero no entendía. Luego cuando fue profundizando al lugar más adentro donde el Señor me llevó a predicar, comencé a hablar con denuendo y a decir la palabra, pero entonces el bullicio del mundo, los afanes, las preocupaciones, las necesidades de casa, de comida, el televisor a todo lo que da, el bullicio de la misma gente. La gente no escuchaba lo que yo decía sin parar, sin detenerse. Y yo me sentía triste porque en ese camino yo alzaba la voz queriendo gritar, pero no podía ni siquiera oírme. El Señor me dio a entender lo siguiente. ¿Por qué? Me preguntó. Me pregunté yo misma, Señor, nadie escucha. El bullicio del mundo es tan grande. Tu voz no se escucha. Lo que nosotros queremos dar a entender está distorsionado por los afanes, por la bulla de la televisión, del radio, de las distracciones que hay. Entonces, después, Señor, me dio a entender que su palabra no retorna vacía, que aún con todo ese bullicio, Dios trabaja con la persona de manera muy especial en el sueño, en el descanso. Y aunque en ese momento no prestaron atención, aunque yo no vi que estaba haciendo nada, por más que trataba de predicar la palabra, de gritar que Cristo viene, que se arrepientan,
y ellos nada más me miraban y no podían hacer nada y yo sentía que el bullicio no lo dejaba, pero la voz de Dios penetraba en sus corazones. Entonces el Señor me dio paz y tranquilidad porque ya yo estaba haciendo lo que Él quería, pero ya lo otro le tocaba a Él y eso es de Él. Entonces así, yo lo que hice fue que me fui de rodillas y oré hasta las 4 y dije, Señor, gracias por enviarme para labrar tu viña. Quiero ser intercesora, intercedí por ese lugar, que era un lugar donde yo vivía cuando era niña. Entonces, pude entender que hay muchas personas que están en preocupaciones por el hogar, por querer tener una casa, un trabajo, por querer tener la comida, por mantener a su familia. Otros tratan de vivir el día, un día a la vez y tratando de buscar la paz del Señor en la naturaleza, en las flores. eh, Tratando de que Dios los restaure, porque están pasando momentos de ansiedad, porque están pasando terapia, porque no entienden por qué la vida le está yendo tan difícil. Pero Papá Espíritu Santo nos dirige a cada uno de nosotros y nos mueve el corazón para que nosotros podamos hacer lo que a Él le agrada. Entonces Él nos ayuda a sonreír en medio de la prueba, a dar gracias a Cristo porque siempre está a nuestro lado, a nuestro Señor Jesucristo, que es el dueño completo, Jehová de los ejércitos, dueño completo de nuestro corazón. Amén, amén. A darle gracias aún en las dificultades, aunque no sabemos, pero esto se trata de creer, de confiar y obedecer y rendirse al Señor. Porque es el Espíritu Santo para su gloria hermosa y bella, que es el que convence a las personas. Nosotros solamente tenemos que decir la palabra y aunque usted y yo veamos que no haya función y oramos y vemos, esto no es por vista, esto es por fe, fue lo que el Señor me trató de entender y que yo entendí. Luego estaba orando y me fui a Silicio. Luego que me fui al Silicio, dándole gracias al Señor por todo, eh, recordé que todo se trata de agradecer con todo al Señor, agradecer. Entonces ya me dejé de estar triste por mi hijo, porque él sabía que estaba preocupada por él. Entonces hice una oración recordándole al Señor todas las promesas que él me ha dado en la palabra. Le dije, Señor, tu palabra dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y le dije, Señor, tu palabra dice que serás salvo tú y tu casa, proclamando a mi hijo, a mi esposo, a mi familia. Y después le dije, Señor, tu palabra dice que instruye al niño desde pequeño, y aun cuando fuere grande, no se apartará de ti. Lo digo con un poco de tristeza porque pero con alegría. Después el Señor me visitó nuevamente. Aparte de que me visitó nuevamente. Y me dio un sueño donde habían dos personas, dos jovencitos, un niño que era 4 años mayor que mi hijo y mi hijo. Mi hijo estaba cubierto con una camisa blanca, o un polocher blanco, representando esto, las oraciones de intersección que yo hago cada momento por mi hijo para que venga a Cristo y había otro joven que no tenía camisa, pero de igual manera estaban los dos nadando por una carrera. Resulta que aunque mi hijo salió primero y el otro salió un poco último porque no sabía cómo salir, yo misma le toqué los pies que estaban para arriba para que él comenzara a nadar. Y resulta que cuando nadaron, yo no sabía que mi hijo sabía nadar tanto y que se iba tan rápido, pero el otro joven, igualito los dos llegaron al mismo tiempo. Mi hijo un poquito más que él, pero en el mismo tiempo, fue como un empate. Después yo le dije, Señor, qué linda el agua, tan transparente que está y tan limpia. Él me dio a entender. La camisa o el polocher de tu hijo significa la cobertura que tú le tienes a tu hijo. El camino o la competencia es por la carrera de la fe. Y aunque muchos padres oran por sus hijos y los cubren, aun aquellos que no, su padre no ora, ni mucho menos, Dios pone gente, intercesores, para que esas almas vengan a Cristo. Lo que quiero darte a conocer a ti, iglesia, que tu intercesión por aquellas personas que están en el mundo valen mucho, porque Dios no hace acepción de personas.
Dios cuida a nuestros hijos y tenemos que orar por ellos, pero hay muchos hijos de Dios que tenemos que interceder por ellos. Dios dice, preocúpate por lo mío, que yo me preocuparé por lo tuyo. O sea, preocupémonos primeramente por las cosas que son de Dios, por lo que le agrada a Dios, y después tú verás como la bendición va a llegar a tu casa de manera muy hermosa. Bendición no quiere decir dinero. Bendición son riquezas en gloria. Es comerte un pan, es comerte tu comida con alegría porque sabe que no está estafando, sabe que no está robando ni haciendo cosas ilícitas que a Dios no le agrada. Entonces, ese gozo y esa alegría viene del Señor. Entonces, lo que le quiero decir con esto, dice, en la carrera de la vida, el que pone tanto el querer como el hacer es el Señor. Y el Señor está buscando los hijos de sus hijos que son adoradores y que son personas eh, que tienen promesa porque sus padres sirvieron y porque ellos también sirven y más adelante van a integrarse en las demás familiares. Pero Dios busca a aquellos que pertenecen al redil, pero que aún no ha llegado. Dios por eso nos usa a nosotros como iglesia para intersección. Entonces no crea que es un evangelio light. No crea que es solamente ir a la iglesia los domingos, los días de semana y ser religioso, ir a la iglesia y en leer un poco la palabra y de preocuparte del mundo porque tú estás bien. No, es interceder, es dedicarle tiempo a Dios, es preguntarle a Dios qué puede hacer conforme a su voluntad. Mire lo que dice, que Dios buscó a alguien que se pusiera como vallardo frente a él para interceder por la tierra, pero no lo halló. Él te está buscando a ti y a mí para interceder, para orar sin cesar. Mira lo que dice Pablo, un intercesor. Tendré que tener dolores de parto nuevamente por usted. Entonces, amados hermanos, le pido a Dios que le dé entendimiento para que conforme a su voluntad, Él lo toque a ustedes por una intersección, para que las cadenas de aquellas almas que tienen promesa, que todavía no han llegado a Cristo, vengan, para que Dios levante columna de fuego en oración, para que el pueblo de Dios se una en un solo sentir. Y el sentir es que los hijos de Dios hay muchos que están encadenados y Dios está buscando a alguien que se ponga como gallardo para que rompa según su voluntad. Es una oración de intersección y de rompimiento, pero quien lo hace Cristo, porque nosotros solamente somos un instrumento. Intersección para romper esas cadenas conforme a Dios le agrada y romper esos yugos en el nombre poderoso de Jesús. Entonces entienda lo que dice aquí, que le voy a leer de nuevo. Con esto ya termino. Amén, amén. Así ha dicho Jehová, voz se oía en Rama, llanto y lloro amargo de Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada. Raquel representa a la iglesia. Lea representa el pueblo de Dios. Amén, amén. La mujer del Apocalipsis 12, la que está preñada, son dos pueblos en uno. Lea fue la que dio a luz a Judá, que de ahí vino el Mesías. Pero Raquel es la iglesia que va a ser arrebatada para su gloria y honra. Y los hijos de Raquel que hablan aquí, que perecieron, que los hijos, porque perecieron, o sea, que están muertos en el mundo, entonces ella llora, ella sale de la tumba. Así ha dicho Jehová, redime del llanto tu voz y de lágrima tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. El trabajo de la iglesia, orar, interceder, llorar por esas almas perdidas. Amén, amén. Dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo, donde están encadenados en delitos y pecados. La intersección, cuando Dios te usa, Dios rompe las cadenas conforme a su voluntad. Yo soy solamente un instrumento. Usted es solamente un instrumento. El que lo hace todo es Papá Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos y Jesús de Nazaret, por su sangre preciosa derramada, que pagó el precio por cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra, que es a conocer a Cristo.
a ser perdonado y redimido por su sangre preciosa. Amén, amén. Escuchando he oído a Efraín que lamenta, me azotaste, fui castigado como novillo indómito, conviértete y serán convertidos, porque tú, Jehová, mi Dios, amén, amén. Es decir, convertido a nuestro Señor Jehová Jesús Espíritu Santo, porque después que me aparté tu arrepentimiento y después que conocí mi falta, herí mi muslo. Eso fue cuando se lo hizo a Jacob. O sea que tenemos que orar para que las personas que todavía están en el mundo, que tienen llamado, Dios lo llame a conocerlo y a redimirlo conforme a su voluntad. El tema se trata orar sin cesar, orar por tus hijos, pero así como tú oras por tus hijos, tienes que orar por el remanente de Dios, porque tienes que ocuparte de las cosas de Dios y Dios se va a ocupar de las cosas tuyas. Que Dios te bendiga, le pido al Señor que le dé entendimiento y la gloria para Jehová y su Espíritu Santo. Amén, amén, amén.